Amables televidentes, bienvenidos a Diputados y Senadores. Hoy con un invitado muy especial, el senador Juan Manuel Galán. Senador, bienvenido a Diputados y Senadores. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia de Diputados y Senadores. Senador, temas muy importantes desde el Congreso de la República. Los televidentes se preguntan sobre unos proyectos de ley muy específicos, en especial el 182, que tiene que ver sobre cómo la RAP se van a convertir en una red. ¿Qué le podemos contar a Colombia sobre este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley, que se conoce como Ley de Regiones, es una iniciativa de más de 50 parlamentarios que firmaron como coautores y de los 32 gobernadores más la Federación de Gobernadores que los agremian. Se trata de, ante todo, buscar darle viabilidad a las regiones especiales de planificación, que se han venido constituyendo varias a lo largo de Colombia, y a las regiones entidad territorial, que van a permitir una articulación mayor de las instituciones, tanto de los cuerpos colegiados como las instituciones del Ejecutivo a nivel de departamentos. Pero el núcleo, la nuez del proyecto, la pepa del proyecto, es la financiación que aportaría el Gobierno Nacional a ese proceso de conformación de las regiones administrativas de planificación y a las regiones como entidad territorial, sobre todo en el inicio, para que realmente esto pueda surgir y para que se concentren en los temas más importantes alrededor de los cuales hay que articular la planeación, que es sobre todo el cambio climático, es decir, el medio ambiente debe ser el hilo conductor, el eje rector de la articulación regional de estas iniciativas de ordenamiento territorial. Senador, o sea que en eso lo que se pretende también es simplificar todo ese trámite y tener mayor autonomía. Pues es que ocurre una cosa muy lamentable, y es que los gobernadores y los alcaldes en Colombia, de lunes a viernes, son mendigos en Bogotá, y el fin de semana se van a sus regiones a tratar de gobernar, a resolver los problemas de sus comunidades. Correcto. Y los funcionarios del orden nacional, de lunes a viernes, viajan a las regiones y no se dedican a su tarea primordial, que es trazar las políticas macro. Entonces, lo que queremos es sacar de esa situación indigna a gobernadores y alcaldes, agruparlos para que tengan más peso también en las negociaciones con el Gobierno Nacional. Si cada alcalde y cada gobernador por separado se va a los despachos del Gobierno Nacional a gestionar una partida para su proyecto, eso es una cosa, pero si los gobernadores de toda una región, por ejemplo la región Caribe, sí, correcto, están unidos en un solo ente y negocian con el Gobierno Nacional macroproyectos de impacto regional que beneficien a todo el mundo, toda la región, eso pues va a tener un mayor impacto en el desarrollo de sus comunidades y territorios, pero además un mayor poder de negociación con el Gobierno Nacional, y eso es lo que se pretende también con esta iniciativa, que sea una iniciativa que propenda por el fortalecimiento institucional de los entes territoriales, que la gran carencia y deficiencia para poder optimizar el proceso de descentralización ha sido la debilidad de muchas de estas instituciones a nivel local, que no cuentan con los recursos, el personal, la ttecnología adecuada para poder trabajar y no depender tanto de la voluntad del presidente de la República o del Gobierno Nacional. Senador Juan Manuel, en ese orden de ideas, lo que se pretende también de paso es hacerle un corte a la corrupción. Es una negociación ya directa sin terceriar estas personas que andan buscando dónde hay negocios. Sí, eso es cierto, pero además eso obliga a generar una cultura de planeación, de planificación, que es ausente a nivel local en nuestro país. Regional, claro. Es decir, que se sienten los diferentes departamentos, se sienten en una mesa y que ojalá planeen a un horizonte a mediano y largo plazo. Cuando uno visita, por ejemplo, China, que he tenido la oportunidad en una ocasión de visitar en el 2009, me impresionó algo mucho, y es que lo primero que le muestran a uno en una población china es una maqueta. Y en esa maqueta están contempladas las diferentes fases de desarrollo de la ciudad que ellos prevén
a mediano, corto y largo plazo. Una planificación. Exactamente. Entonces ellos explican, esta parte la vamos a lograr para el año tal. Luego este otro proyecto y esta otra fase de expansión de la ciudad viene para dentro de 15, 20 años. Ellos están mirando el horizonte de 25 años, 30 años. Imagínese, claro. Entonces sería muy bueno para el desarrollo nacional de nuestras regiones que los gobernadores y los alcaldes pudieran hacer ese mismo ejercicio. Excelente. Ponerse de acuerdo, trazar unos planes a mediano y largo plazo y pensar en macroproyectos. No en el pequeño proyecto aquí que vamos a ejecutar, sino, por ejemplo, un gran aeropuerto para la región en materia de carga y pasajeros. De carga y pasajeros. Porque ahí sí, hay regiones del país que usted se ha recorrido y sabe perfectamente que no lo tienen. Optimizar los recursos para construir la red terciaria, las carreteras primarias y secundarias. El agua potable, los acueductos. El agua potable, los acueductos, el saneamiento básico, el alcantarillado, el tratamiento de residuos sólidos, la recuperación de las cuencas hidrográficas, la reforestación de esas cuencas hidrográficas, el cuidado de las áreas protegidas o reservas forestales o reservas naturales. En fin, una cantidad de cosas. Un aspecto que usted ha luchado también mucho, y perdóname que lo interrumpa, y es la educación, los colegios y la educación superior en las regiones. Exactamente, y eso además va a permitir el jalonamiento de regiones que están más atrasadas. Correcto. Por ejemplo, la zona del Pacífico, con la integración del Chocó también, de Nariño, donde hay áreas muy atrasadas y muy pobres. Sí, correcto. Junto con otras áreas más ricas, puede generar un efecto parecido al de la Unión Europea. Cuando se conformó la Unión Europea, los países más atrás que entraron fueron, por ejemplo, Grecia, Portugal, Irlanda, y esos países recibieron una buena cantidad de recursos y transferencia técnica de los otros países que componían la Unión Europea. Entonces, lo mismo puede pasar acá. Puede haber un intercambio de regiones muy interesante para jalonar el desarrollo que no ha ocurrido en departamentos como el Chocó. Mire lo que plantea televidentes el senador Juan Manuel Galán, porque no solamente estamos hablando de esto, sino de ese desarrollo y de esas pretensiones que se quiere desde el Congreso, lo que se quiere con Barrancabermeja, que sea petroquímico, portuario y turístico. Exacto. Hemos tenido un debate esta semana en el Congreso, en la Comisión Primera, sobre la tragedia ambiental de la Lizama, del pozo en la Lizama, que por no estar bien taponado y por no tener, digamos, las precauciones adecuadas, hubo un derrame que causó un impacto ambiental considerable en la fauna y en la flora. Es cierto. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es preparar a Colombia también para la era del pospetróleo. Colombia no ha tenido una política clara en materia de estímulo a energías no fósiles, renovables, limpias, como la eólica, como la fotovoltaica, promover el uso de los vehículos eléctricos. Hay un proyecto muy interesante que va a conectar una línea con energía eólica, con molinos de viento, con el Sistema Eléctrico Nacional a través de una conexión con el CESAR. Eso va a empezar a reemplazar en la matriz energética nacional las fuentes de energía más contaminantes, que es, por ejemplo, el carbón, por energía eólica. Pero Colombia, comparado con la región, con países como Costa Rica, está muy rezagado y muy atrasado en plantear una política clara de estímulos e incentivos a la generación de energías renovables. O sea que en ese momento Barrancabermeja, antes de irnos a nuestro primer corte de mensajes, Barrancabermeja recibe con gran estímulo esto que usted, por su región de Santander también y por familia, digámoslo así, está empujando para que se logre este objetivo en Barrancabermeja y el medio ambiente. Porque realmente Barrancabermeja ha sufrido una gran injusticia. Correcto. Ha sido una ciudad de las más golpeadas en Colombia por la violencia, porque está en el corazón del Magdalena Medio, que tan golpeado estuvo por grupos paramilitares, el ELN, las FARC, narcotráfico, todo tipo de delincuencia, violencia, criminalidad. Y además, pues es el municipio que le ha dado a Colombia durante 100 años toda la energía. Y Ecopetrol le había prometido a Barrancabermeja la modernización y ampliación de la refinería.
y una inversión de más de 6.000, 7.000 millones de dólares que iba a llegar. Y de la noche a la mañana, por efecto de Reficar, por efecto de las decisiones que se tomó en la Junta de Ecopetrol, Sí, señor. un buen día apareció Ecopetrol en Barrancabermeja diciendo que quedaba suspendido el proceso, el proyecto de ampliación y modernización de la refinería. ¿Y qué pasó? Que los restauranteros en Barrancabermeja, los constructores, los hoteleros, los comerciantes, hicieron cuantiosas inversiones porque se estaban preparando para ese para cambio, la inversión que iba a llegar y para toda la gente que iba a llegar a Barrancabermeja y todo el proceso de dinamismo que iba a generar la ampliación y modernización de la refinería. Eso quedó en nada y pues se planteó la idea de una emergencia económica, el gobierno la negó, se planteó la idea de buscar alternativas como este proyecto de distrito petroquímico, portuario y turístico que le diera a Barrancabermeja otras fuentes de ingreso, otras industrias, otras dinámicas, aparte del petróleo, dándole valor agregado al petróleo más allá de la refinación. Pero eso pues no fue aceptado y vamos a insistir, vamos a presentar de nuevo el acto legislativo pidiendo la declaratoria de distrito petroquímico, portuario y turístico para Barrancabermeja. Que eso beneficia también a nuestros jóvenes. Exactamente, así es, porque allí hay también un capital humano muy importante, un capital social muy importante que debe ser estimulado y recogido y que ha formado en parte la Universidad Industrial de Santander. Amables televidentes, este es nuestro invitado muy especial del día de hoy, el senador Juan Manuel Galán. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Amables televidentes, regresamos con diputados y senadores. Senador, ya tocamos en el primer aspecto 2 proyectos de ley, 2 mensajes muy importantes para Colombia. Ahora también usted muy preocupado por Bogotá, la parte región Bogotá, Cundinamarca. ¿Qué le podemos contar a usted ese trabajo que ha hecho aquí desde el Congreso de la República? Bueno, para Bogotá existe, además de que ya se conformó la región administrativa de planificación, la región central, que existe en Bogotá, Cundinamarca y otros departamentos aledaños, se pretende buscar la creación del área metropolitana de Bogotá. Importante. Que reúna a los municipios de la Sabana, entre 28 y 30, más Bogotá. Ahí está el 30% del Producto Interno Bruto de Colombia. Imagínate. Y por falta de coordinación, por falta de fluidez en las políticas, en la generación de proyectos, en la planificación, se ha dado un desarrollo muy desordenado en la Sabana, un crecimiento en la extensión de construcciones de habitaciones, la relación entre Bogotá y la Sabana es tensa. Entonces creemos que a través de la creación del área metropolitana puede haber una relación mucho mejor entre Bogotá como eje de la región y que además Bogotá ojalá se convierta en la capital de Cundinamarca. Ojalá, sí. Y que en Bogotá se pueda votar para gobernador, se pueda votar para asamblea de Cundinamarca, porque realmente Bogotá está en Cundinamarca. Y le entrega todo el departamento también. Eso, pero hay una como especie de rivalidad, negación de la identidad
cundinamarquesa de Bogotá. Uf. Y eso yo creo que hay que construirlo y hay que recuperarlo. Y, senador, usted ha hablado con el gobernador Jorge Emilio Rey y con el alcalde Peñalosa, y usted, que es muy conciliador y sirve de puente de comunicación, ¿qué han dicho al respecto? Pues hemos buscado que a través de temas concretos, específicos, se construya esta área metropolitana. El eje del área metropolitana, así como el eje del área de la región administrativa de planificación de la que hablamos, es los asuntos ambientales, el tema ambiental, cambio climático, calentamiento global. Lo mismo debe ser en el área metropolitana, el medio ambiente. Debe ser el criterio alrededor del cual se ordene el territorio, correcto, se haga la planificación del desarrollo, de la expansión de las ciudades y que haya una sola autoridad ambiental para toda el área metropolitana, que ejerza autoridad, que sancione cuando se presentan violaciones, que se dedique a recuperar en serio el río Bogotá y lo descontamine y se genere una integración también alrededor del agua, porque el agua que consumimos en Bogotá viene de Cundinamarca y después de consumirla en Bogotá se la devolvemos sucia a Cundinamarca. Entonces ahí hay unas realidades innegables, claro, que nos tienen que convocar a todos en nuestra responsabilidad de líderes para hacer una planificación responsable, adecuada, optimizando el manejo de recursos, porque pues Bogotá tiene muchísimos recursos, claro, comparado con esos municipios de la Sabana. Pero si esos municipios empiezan a organizarse, a agruparse, si hay un desarrollo, por ejemplo, más armónico entre Soacha, que está ya conurbada, está con lo otro acá, conurbada con Bogotá, pues eso va en beneficio de los habitantes de la región. Y mire lo que usted plantea, en el mismo camino va Facatativá, va Zipaquirá, para hablar, Chía, para hablar de los municipios que han crecido al lado de Bogotá y que ya están prácticamente aquí pegados a la ciudad. Sí, porque entonces empieza a generar una mancha de aceite por la conurbación y hay que buscar proyectos como el tram o el tren de cercanías, el tram, que pueda integrar a los municipios de la Sabana con Bogotá y que haya como un buen transporte multimodal para que la única opción no sea Transmilenio, sino que haya por lo menos 3 o 4 opciones de transporte en que los ciudadanos se puedan movilizar, porque los ciudadanos que trabajan en Bogotá se demoran alrededor de 3 horas en su desplazamiento cotidiano para llegar a Bogotá y para salir. Eso tiene un impacto tremendamente negativo en la productividad de los trabajadores, en su calidad de vida, y en ese tema es que tenemos que pensar y para ellos es que tenemos que crear un sistema de planeación y de ordenamiento territorial más lógico, más acorde con las necesidades de sus habitantes. Mire, senador, y lo que usted está diciendo, los televidentes saben que el gobernador de Cundinamarca estuvo sentado con nosotros y el presidente de la Asamblea, y eso mismo, y en la misma dirección habló el gobernador y habló el presidente de la Asamblea de Cundinamarca. Esa integración, el tram, todo lo que usted está planteando en manera de movilidad, no solamente para Bogotá, sino para los municipios cercanos a la capital de la República. Así es, y por ejemplo la atención y prevención de desastres. Otra cosa muy importante. Esta zona fue muy golpeada por la ola invernal del 2011, 2012. No estaba preparada realmente la región, no había una integración entre la respuesta de Bogotá, la respuesta Correcto, no había respuesta. Entonces, en todos hay una cantidad de temas en los que es necesaria, es básica, es fundamental una coordinación de la planeación y de las inversiones en recursos. Senador, antes de entrar a otro punto muy importante, ¿qué otros aspectos sobre proyectos de ley quedan y que se aspira que sigan en el Congreso en el curso con su bancada en el próximo cuatrenio? Bueno, pues estamos trabajando este acto legislativo de Distrito Petroquímico, Portuario y Turístico de Barrancabermeja. Estamos trabajando también un proyecto que hemos denominado Primera Empresa, y es cómo facilitarle a los emprendedores, especialmente los primeros emprendedores y especialmente los emprendedores innovadores, correcto, facilidades de financiación, de asistencia técnica, de acceso a crédito bancario. Muy bien. Sobre todo en los 6 primeros años del emprendimiento, que son los 6 años
que son los llamados el Valle de la Muerte, que es donde el 98% de las nuevas empresas o emprendimientos fracasan. Sí, es cierto. Entonces, el proyecto contempla nuevas políticas para facilitar el acceso al crédito y la evaluación de riesgo crediticio, estimular vehículos de financiación como los ángeles inversionistas, correcto, como las incubadoras o las aceleradoras de empresas, como el estímulo de la innovación en los emprendimientos, que no sea la política de emprendimiento una política de asistencia social o de generación de ingresos simplemente, sino un sector estratégico que jalona el crecimiento económico y que nos permita salir de esa dependencia de la economía extractiva, petrolera, en donde no le damos valor agregado a nuestra oferta exportadora, donde no podemos competir en el exterior. Aquí hay mucho talento, pero hay una gran ausencia de oportunidades para los emprendedores y el emprendimiento es la oportunidad que mucha gente espera para demostrar su capacidad, para salir adelante, y el colombiano tiene un espíritu nato de emprendedor que no ha sido adecuadamente estimulado y orientado por parte del Estado y las autoridades. Senador, mire, en ese orden de ideas y con todos estos proyectos que usted le está contando a Colombia, los diputados, los concejales de Colombia nos han escrito también, los ciudadanos, y quieren de su propia voz que usted les diga por qué no siguen el Congreso de la República, qué va a pasar en ese cuatrenio. Bueno, yo estoy cumpliendo 12 años en el Senado, 3 periodos. Me correspondió un periodo difícil que fue el primero de 2006 a 2010 en la oposición a los dándose la Uribe. batalla grande. Tuve que asumir la tarea de liderar debates de control político sobre temas muy dolorosos y muy difíciles como los falsos positivos con las madres en Soacha y agroingreso seguro también. Correcto. Y logré pues sacar unas buenas iniciativas legislativas que hoy están en vigencia y están beneficiando a millones de colombianos. Sí. Por ejemplo, la ley que permite que los ciegos y las personas con baja visión accedan a Internet a través de la descarga de un software gratuito en Convertic, que lo instalan en su computador y ese software de manera autónoma, independiente, le permite a una persona ciega trabajar, estudiar sin un tercero que le tenga que leer las cosas o tenga que decirle cómo son las cosas. Entonces eso le da empoderamiento a 1 millón de colombianos que estaban en una situación de desventaja para trabajar y para estudiar. El proyecto también que penaliza la discriminación de los discapacitados. Hoy en día la población discapacitada o en situación de discapacidad en Colombia es muy maltratada, es muy discriminada. Claro. No hay una autoridad que vele para que se les asegure la movilidad, se les asegure todo lo que necesitan. Entonces, creo que ese mensaje se envió con esta ley donde se había excluido inicialmente a los discapacitados y los incluimos en una ley que hicimos. Todo lo que tiene que ver pues, con la regulación del cannabis medicinal y de la marihuana con fines medicinales está beneficiando también a mucha gente ya. El proyecto de ley de enfermedades huérfanas, que hoy es ley de la República, que permite que esas enfermedades tengan unas oportunidades de acceso a tamizaje, de acceso a tratamiento, a diagnóstico, en unas condiciones dignas para las familias que tienen niños o miembros de familia con este tipo de patología. Y pues logramos también que el Instituto Pedagógico Nacional, el colegio donde yo me eduqué y me gradué, que es un colegio público que cumplió 90 años, fuera declarado patrimonio. Eso va a permitir generar una serie de recursos para el colegio que necesita inversión en infraestructura, en mejorar su situación económica que ha sido difícil en los últimos años. La gente no olvida todo eso. ¿Y por qué entonces no seguir en el Congreso de la República? Bueno, entonces la decisión que tomé es porque creo que hay que darle la oportunidad a nuevas personas de que lleguen al Congreso. A mí no me interesa volverme un parlamentario profesional. Yo creo que uno cumple ciclos, uno tiene la oportunidad de dar su testimonio, de dar su contribución, pero tiene que ser lo suficientemente maduro y responsable para entregar la posta a otras personas que vengan y den también su aporte valioso que necesita esta institución.
Pero seguro que usted va a estar pero no me cumpliéndole a retiro de la Colombia. política. Exacto, eso no le me iba a decir. retiro de la política. Eso le iba a Sigo en decir. la política. Estoy concentrado en recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, que fue el movimiento político que mi padre lideró, que fue exterminado. Le asesinaron a más de 50 militantes, entre concejales en todo el país, en Antioquia, en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, en Urabá. Fueron asesinados varios concejales, diputados, parlamentarios del nuevo liberalismo. Su cúpula también fue asesinada, fue atacada violentamente, y eso fue lo que generó la desaparición del movimiento. Además, la Unión Patriótica, que sufrió el mismo exterminio, pero además por los mismos exterminadores, porque los perpetradores del genocidio de la Unión Patriótica fueron los mismos que asesinaron al nuevo liberalismo. Entonces, esos argumentos los hemos venido esgrimiendo en los organismos que toman decisiones. Frente al Consejo Nacional Electoral no fue posible, pero vamos a iniciar una acción ante el Consejo de Estado que esperamos tenga un resultado favorable. O sea, en Colombia los seguidores del nuevo liberalismo pueden estar seguros que se van a dar esa batalla para obtener esta parte jurídica. Vamos a dar la batalla, porque además si se habla de paz en Colombia, de proceso de paz, correcto, de participación política y de que movimientos que por causa del conflicto desaparecieron de la escena política nacional, pues lo justo es que estos espacios se le devuelvan a esas expresiones políticas que desaparecieron no por pérdida de votos ni por falta de respaldo, sino por físico exterminio de sus dirigentes. Amable excelente, mire, esta es la conversación así, sincera, sencilla, un hombre sencillo con el senador Juan Manuel Galán. Los invitamos a otros mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. En las asambleas departamentales se fijan ordenanzas y resoluciones que son de obligatorio cumplimiento para su jurisdicción territorial. Su equivalente en las ciudades son los consejos municipales y en las comunas o localidades a las juntas administradoras locales. En un sentido amplio, corresponden en el orden nacional al Congreso de la República, siendo el único órgano legislativo del país por ser Estado unitario. Bogotá, la capital de Colombia, es la única unidad administrativa que no tiene representación en las 32 asambleas departamentales, debido a que es un distrito capital autónomo. Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol. Amable excelente, regresamos con diputados y senadores y al cierre, preguntas que no pueden faltar. Senador, en el segmento anterior estábamos tocando el movimiento que tuvo su padre en Colombia, el cual fue exterminado. Muchos colombianos se preguntan, su hermano fue por el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamado de una forma un poco no muy aceptable en una plenaria del Congreso. Y allí saltaron muchas preguntas, pero entre las cuales los colombianos no saben. ¿Qué es la Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento y qué es la Corporación Luis Carlos Galán Sarmiento? Me gustaría que los televidentes supieran esa diferencia en estas dos entidades. Claro que sí, la Fundación Luis Carlos Galán hace parte de la Universidad Javeriana y su razón de ser, su misión fundamental, es preservar el archivo histórico y la memoria de Luis Carlos Galán, representada en sus escritos, en sus manuscritos, en sus discursos, en el material que hay de audio, de video, de fotografía sobre Luis Carlos Galán, que debe ser microfilmado, conservado y puesto a disposición para fines académicos. Toda una vida y obra y una historia. Exacto. Y la Corporación Escuela Galán viene del gobierno Barco. El gobierno Barco presentó una ley de honores, inmediatamente es asesinado mi padre, donde el espíritu de esa ley buscaba o pretendía preservar la memoria y el legado de Luis Carlos Galán, representado en la educación de nuevos liderazgos. Perfecto. Y estableció en ese articulado que se crearía un instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán. Perfecto. Esa ley de honores fue reglamentada por el presidente Gaviria. El presidente Gaviria hizo realidad la conformación del Instituto Luis Carlos Galán. Ese instituto funcionó
durante el gobierno Gaviria, durante el gobierno Samper y durante el gobierno Pastrana. Perfecto. Cuando llegó el hoy senador Uribe a la presidencia de la República, hizo una reestructuración del sector educativo y firmó el decreto de convertir el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, entidad 100% pública adscrita al Ministerio de Educación, con una junta directiva presidida por el ministro de Educación, en una corporación mixta, donde un 85% de esa corporación es público y un 15% privado. Pero en ese 15% privado, ni yo ni mi familia tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros no gestionamos digamos, contactos con instituciones, con autoridades o ustedes funcionarios. jamás han pertenecido allá y jamás han hecho un contrato siquiera a nombre de esa institución. Es más, no hacen parte ni de su junta directiva. No, y no hemos, por supuesto, tocado un centavo de la contratación de esa corporación. Es bueno recordarle a los colombianos que en el país hay más de 90 colegios Luis Carlos Galán. El aeropuerto El Dorado se llama Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán. Hay plazas en todo el país Luis Carlos Galán, calles, entidades, y nosotros no podemos hacernos responsables de lo que pasa con esos colegios, de lo que pasa con esos aeropuertos. Perfecto, sí. Es decir, son homenajes a la memoria de Luis Carlos Galán. Son póstumos a él. Exactamente. Pero en el caso de la Corporación Escuela Galán, es una corporación que ajena totalmente, además, a nuestra labor política, a nuestro trabajo político. Otra cosa es lo que el senador Uribe y sus amigos, maliciosamente, malintencionadamente, han generado una campaña de difamación, de injurias y de calumnias, dando a entender que nosotros somos unos enmermelados y que tenemos una especie de fachada de contratación a través de esta corporación para hacer política. Eso yo creería que, como dice el dicho, el que las hace, las imagina. Nosotros lo que estamos buscando es el nuevo liberalismo como movimiento político con personería jurídica para poder hacer política, avalar candidatos, formar cuadros en las regiones, que es el trabajo que queremos hacer para reivindicar las causas liberales, las banderas históricas del liberalismo que han sido lamentablemente abandonadas por el Partido Liberal. Usted se retira del Congreso, es a llamar la atención ya su partido político y a tener brillos para un país y un cambio mejor en nuestra Colombia. Claro que yo no quiero que este sea mi partido político. Yo la verdad quiero que sea el partido político de muchos colombianos que no han participado en política, que no se han sentido representados, interpretados por las opciones políticas, que se animen a hacerlo. Pero nosotros no queremos que esto sea un partido de familia ni de los Galán, sino un partido de los colombianos, de las nuevas generaciones. Y cuando obviamente sea el momento, lo mismo que hice con el Senado y con el Congreso de no volver a aspirar, también garantizaremos un relevo generacional y una renovación en la dirigencia del partido. Senador, para agradecerle ese tiempo que usted está con diputados y senadores, no me puedo sin hacerle la pregunta. Usted que es un hombre probo, recto en la política, ¿cómo ve y qué espera en estas elecciones presidenciales? Pues yo espero que tengamos un presidente que continúe con el proceso de paz, que no eche por la borda el esfuerzo inmenso que reconoce la comunidad internacional y que viene respaldando la comunidad internacional no solamente en la retórica, sino con recursos que han sido aportados para que la paz en Colombia sea un éxito. Un hecho. Y segundo, un gobierno que se inspire en ideas liberales, que se inspire en lo que hemos defendido en estos años, que busque, por ejemplo, construir una nueva política de drogas, que no criminalice a los consumidores y los trate como delincuentes, sino que les reconozca en muchos de ellos que son pacientes, que deben ser tratados con la ley también que hicimos aprobar, que reconoce la adicción como una enfermedad en Colombia y que se está reglamentando, y el sistema de salud está diseñando ofertas de tratamiento para estas personas adictas. Y por el otro lado, que también trate a los cultivadores, a las familias cultivadoras, como un eslabón débil de la cadena, que necesitan una política también de desarrollo social, de desarrollo empresarial, productivo, para sacarlos del cultivo de la hoja de coca. Por último, usted de todas maneras se aspira a seguir y tener las riendas
como presidente de Colombia en algún futuro? Pues vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero por ahora lo que hay que garantizar es que los próximos 4 años el destino de Colombia esté en manos de un hombre demócrata, de un estadista que conozca el país, que lo tenga en la cabeza, que sea capaz de ejecutar, de llevar a cabo los proyectos que se necesitan, sin extremismos, sin venganzas, sin odios y sin esas agresiones y ese estímulo a la violencia tan dañino para nuestra sociedad. Senador, por último, ese mensaje que usted le envía a los diputados, a todas las asambleas, a las 32 asambleas del país y a todos los concejales del país. Bueno, pues un saludo, un reconocimiento a la labor que ustedes desempeñan, que es tan importante para sus comunidades, para sus territorios, para sus municipios, sus departamentos, y esperamos que con esta ley de regiones podamos contribuir a darles a ustedes más capacidad de gestión, más capacidad de acción, para que realmente la descentralización en Colombia no sea un discurso y sea una realidad palpable que le permita a los colombianos en sus regiones, en sus territorios, ser verdaderos dueños de su destino. Senador Juan Manuel Galán, gracias por estar aquí en Diputados y Senadores y siempre abierto este programa, esté o no esté en el Congreso de la República. Muy amable, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por estar hoy al frente de este programa. Los invitamos a que miren nuestro canal en YouTube, lo mismo que nos escriban al correo que aparece en pantalla. Y nuestro mensaje institucional: la paz está en el corazón de cada colombiano. Sigamos en esta reconciliación. Hasta una nueva emisión.